Don Joseph simplemente se mantenía fuerte, estaba en buena forma y nada indicaba que fuera a irse de este mundo pronto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal, una historia que ocurrió este año y muy recientemente, el 2 de febrero. Era domingo ese día, porque todo comenzó cuando una de las cadenas de televisión nacionales me llamó pidiéndome un comentario sobre una historia que ocurrió temprano en la mañana. Resultó que ese domingo, alrededor de las 6:30, encontraron a un señor mayor en la playa. Resultó que ese hombre había sido asesinado. Parecía que había sido un asalto brutal. Al principio pensé que tal vez era una situación relacionada con alguien que se cruzó en el camino de ese hombre, algún agresor, que tal vez ese hombre iba caminando tranquilo, un señor mayor, y apareció algún delincuente, un frustrado que lo atacó. Pero también surgió la información de que, al parecer, el señor mayor murió por un golpe dado con algún objeto de borde romo y afilado. Bueno, eso ya fue un poco extraño. Que alguien muera por un cuchillo, bueno, diría que lamentablemente a veces ya nos hemos acostumbrado a eso, pero una herramienta de ese tipo en manos de una persona temprano en la mañana parecía que podría ser una historia completamente diferente. De hecho, eso fue lo que dije en ese comentario, que no se descarta que ese señor mayor no se haya topado accidentalmente temprano en la mañana con alguien al azar, pero que quien lo mató lo estaba esperando y que fue un asesinato planeado. Los invito a ver el siguiente episodio. Bienvenidos Camila WPR, Adama Budzyła y Katarzyna Gębiec, nuestros nuevos patrocinadores. Saludos cordiales a nuestros mecenas habituales, quienes nos apoyan en los niveles más altos. Con mucho cariño, Monika, Ana Maria KRK Kinga Struska, Wira Dorota Kowalówka, Jarosław Jarociński, Dawid Grobecki y Bartosz Dzięciak. Les agradecemos de todo corazón. Si quieres apoyarnos, haz clic en el enlace en la descripción debajo del video. La policía determinó muy rápido quién era el hombre asesinado. Resultó ser el señor Joseph, de 78 años, una persona muy tranquila. Los vecinos decían de él que era tranquilo, amable y cortés. Se sorprendieron de que alguien lo hubiera matado. Aún más porque el señor Joseph fue encontrado, o su cuerpo fue encontrado, a solo unos 200 metros de su departamento. Él era viudo, su esposa había fallecido como 1 año y medio antes, pero desde agosto del año pasado, más o menos, su nieta y su esposo se mudaron a su pequeño departamento. Y con un niño pequeño de 3 años, su hijo o el hijo de ambos. Vivían juntos en un departamento pequeño, probablemente incómodo para tantos, especialmente con un niño. Sin embargo, junto a ese edificio hay un pequeño jardín, un departamento pequeño, pero ese jardín realmente es algo especial porque desde ahí simplemente se puede ver el mar. El mar está a 250 metros. Entonces, la gente viaja cientos o miles de kilómetros para tener una vista así. Y el señor Joseph tenía esa vista simplemente saliendo de su departamento. También se sabía que iba a la iglesia de San Antonio, ahí cerca, que normalmente iba a la misma hora, precisamente los domingos. Era por la mañana, era la misa. Salió de la casa como de costumbre. Pero, ¿por qué alguien lo mató? Bueno, por supuesto, empezaron a considerar varias versiones. Surgió el primer testigo. Parecía que él con alguien, bueno, tal vez no tanto que forcejeaba, aunque se dijo eso, pero parecía que había un joven junto a él que lo atacó. Eso confirmaba la versión de un encuentro casual y que el señor Joseph fue atacado por algún frustrado. Por supuesto, al lugar llegaron los técnicos del grupo de investigación. Comenzó la inspección.
De inmediato se notaba que a don Joseph alguien simplemente lo mató a golpes. Fueron golpes, en total una docena de golpes en la cabeza. Pues el que daba los golpes le pegaba, así que matarla. No, eso también es extraño. También volvió a surgir esa sugerencia de que la herramienta era extraña. No, era una especie de mazo para carne. Normalmente nadie anda con una herramienta así todos los días. Como mencioné, un cuchillo es totalmente distinto, pero un mazo para carne, una herramienta de ese tipo, podría ser simplemente gracioso si alguien la mostrara. Es más bien una especie de vergüenza en compañía, aunque es una herramienta mortal. Así que fue extraño que alguien tuviera consigo ese tipo de mazo para carne temprano en la mañana del domingo, y todo volvía a apuntar a eso. Y esa versión parecía cada vez más probable que la muerte del señor Joseph, el atentado contra su vida, no fue accidental. Como mencioné, el señor Joseph era viudo, vivía junto con su nieta Angélica y el esposo de ella, Camille. Ahí también está Christian, es ese niño pequeño de 3 años. Vivían juntos en ese departamento. También fue así que Angélica, que no tenía su propio departamento, la nieta, más o menos a mediados del año pasado, le preguntó a su abuelo si podía vivir con él. Seguramente don José no estaba del todo contento con eso. Sí estaba feliz, pero también seguramente pues no tenía otra opción, sabía que su nieta tenía problemas, que no tenía mucho dinero, en realidad muy poco, no tenía dónde vivir, así que aceptó que vivieran juntos. Y ella se mudó con él como en agosto de ese año. Prácticamente de inmediato también empezaron algunos problemas, dificultades. No, Angélica decía que vivir con el abuelo es difícil, que hay problemas. Seguro que se le olvidó que fue ella quien se mudó con él y no al revés. También porque ambos en realidad trabajaban, ganaban algo de dinero, pero decidieron que ese lugar, especialmente el jardín que estaba junto al edificio, era una excelente ubicación. Pensaron que ahí podrían poner un puesto de kebab. O tal vez una freiduría. Bueno, a 250 metros del mar seguro que habrá muchos interesados que vendrán a comer algo. No, eso es una mina de oro. Y seguro que así pensaban y soñaban, de hecho, lo decían. Sin embargo, bueno, el jardín también era, diría yo, como el sentido de la vida del señor Joseph. Él pasaba mucho tiempo en ese jardín, cultivaba crisantemos allí. No, seguramente vender ese jardín o incluso destinarlo a otro propósito era prácticamente imposible. Y el señor Joseph simplemente nunca habría aceptado eso. Angélica de 25 años, la nieta del señor Joseph, es un personaje bastante interesante. Cabello largo y rojizo, fue criada por su mamá, ella tenía muchos tatuajes, eran imágenes de un cuervo, también en el pecho, un esqueleto, ese tipo de simbolismo. Se vestía de negro y escuchaba música pesada. También en el ambiente en el que se movía, supuestamente la llamaban el cuervo negro. También algunos decían que era muy ruidosa, escandalosa, que pues como que dominaba a los demás, que pues en cualquier grupo en el que aparecía ella tenía ese papel dominante. También algunos decían de ella que era la gótica de los góticos. Lo mostraba en sus programas Tomás Beksinski. Y recuerdan que hicimos un episodio sobre Zdzisław Beksinski, el famoso pintor que fue asesinado por 2 chicos, uno de 19 años y otro de 16. También es una historia, diría yo, bastante colorida. El mismo Tomás Beksinski, diría yo, un chico muy talentoso, locutor de radio, que también tradujo muchos textos al polaco desde el inglés. Él mismo se suicidó porque estaba decepcionado con este mundo.
Ese también fue su manifiesto que básicamente pronunció al final, en la radio. Pero volviendo a Angélica, ella trabajó durante un tiempo como mesera. También trabajó en una fábrica de helados cerca de Gdańsk. Por casualidad en Cracovia conoció a Kamil, su futuro esposo. Kamil también es originario de Małopolska, específicamente de Piwniczna Zdrój. Trabajaba aquí en Cracovia, precisamente en uno de los restaurantes indios. Ahí fue donde conoció a Angélica. Entonces decidieron recorrer el mundo juntos, por así decirlo. Pronto tuvieron un hijo. Comían, diría yo, de manera promedio, más bien mal. Luchaban a veces con problemas financieros, otras veces con la falta de vivienda. Por eso, cuando el abuelo se quedó viudo, fue una oportunidad para ellos de irse a vivir con él. Kamil, al igual que Angélica, dijo que en realidad ese jardín cerca del mar sería un lugar excelente. Él era partidario de que tal vez ahí podría haber un puesto de helados. Sin embargo, también consideró que sería un gran negocio. La autopsia del señor Joseph comenzó ya al día siguiente, el lunes, alrededor de las 11. El médico que realizó la autopsia confirmó que fue asesinado con este tipo de herramienta, es decir, con una especie de mazo para carne, y que se le dieron al menos 15 golpes. Todos los golpes fueron dirigidos ya sea a la cabeza o al rostro. Es decir, en el momento en que el señor Joseph ya estaba en el suelo, el delincuente seguía asestando golpes. También había lesiones en las manos, es decir, cuando el señor mayor recibió los primeros golpes, todavía intentó protegerse, pero el delincuente, rompiendo sus brazos, seguía golpeando. Los policías, bueno, por supuesto, en este tipo de situaciones siempre hacen lo que, diría yo, de alguna manera es lo más fácil. Y lo más fácil es recopilar las grabaciones de las cámaras de la zona. Resultó que sí había ese tipo de grabaciones. Especialmente útil fue para el video de vigilancia que se encontraba en la propiedad. Es un antiguo hotel que está siendo remodelado. Se recopiló ese video de vigilancia y se empezó a reproducir. Y prácticamente de inmediato se dieron cuenta de que efectivamente ese atacante, ese delincuente, simplemente estaba esperando al señor mayor. Pero ese video de vigilancia que fue asegurado en la pensión en remodelación resultó especialmente útil. Se podía ver que ese delincuente simplemente estaba esperando al señor José. Cuando él entró en esa callecita corta que lleva directamente al mar, una calle llamada Juventud Polaca, el delincuente corrió por detrás y empezó a atacar. Golpes. Como saben, ocurrieron al menos una docena. Luego huyó. ¿Quién era ese hombre? Bueno, los policías en ese momento todavía no lo sabían. Un hombre joven, delgado, pero ellos ya sospechaban que probablemente los asesinos o los organizadores del asesinato del señor Joseph había que buscarlos en su distrito. Así que también reunieron a los Bielinki. De las personas que vivían con él, es decir, simplemente de Angélica y Kamil. Y de hecho, sus teléfonos esa mañana estuvieron excepcionalmente activos. Es más, también recopilaron los mensajes de texto y los revisaron. También hubo otra llamada en ese momento desconocida, pero como sospechaban, probablemente era la llamada al que directamente mató al anciano. Los policías llegaron a la conclusión de que ya eran pruebas concretas y primero detuvieron a Angélica y a Camilo. Había otra grabación.
En esa grabación se veía a otro hombre que estaba cerca del lugar del asesinato. No, él andaba por ahí, rondaba, estaba vigilando. Parecía que simplemente estaba de vigía. Cuando hicieron un acercamiento a su rostro, bueno, los policías ya conocían esa cara. Es la cara de Camille, el esposo de Angélica. Así que parecía que al menos esos dos, es decir, el hombre desconocido hasta ese momento y Camille, planearon y llevaron a cabo ese asesinato. También comenzaron los interrogatorios. No, bastante rápido resultó quién era ese segundo hombre. Es apenas David, de 19 años. Poco a poco de esos interrogatorios, de todo eso, pues se fue armando el escenario de todo el asesinato. De hecho, fue tal como se suponía. Ese departamento fue como el foco del conflicto, había un jardincito. Angélica y Camille decidieron que, bueno, de alguna manera iban a organizar ahí un negocio rentable. Como decían, había problemas con el abuelo. El abuelo simplemente nunca habría aceptado eso. Así que la visión de ese negocio simplemente se les alejaba, aún más porque el señor Joseph simplemente se mantenía fuerte, estaba en buena forma y nada indicaba que fuera a irse de este mundo pronto. Entonces, pues eran conscientes de que no sería tan pronto, que no verían su muerte rápidamente. No hay otra salida. El abuelo tiene que desaparecer de otra manera y entonces planearon el asesinato. Trabajaron muy cuidadosamente en varios tipos de escenarios y versiones. Tomaron en cuenta pues todo lo posible. También llegaron a la conclusión de que ellos mismos no podían matar, que tenían que contratar a alguien, algún asesino a sueldo. Angélica tenía un compañero en el trabajo, el joven de 19 años David. Lo convenció para que participara en el asesinato. Ese joven de 19 años aceptó. Supuestamente ella le prometió amor. Supuestamente, ¿fue así? No lo sabemos con certeza, quizá fue así. También eso, así como quizá alguna parte en ese futuro negocio de manejar un kebab o incluso un puesto de helados. David está de acuerdo, dijo que él ejecutará la sentencia. Él planeó todo esto. El asesinato iba a ocurrir una semana antes. Se suponía que iba a ser el último domingo de enero, pero David se enfermó, no se sentía bien, así que todo el asesinato se pospuso para la semana siguiente, es decir, para el 2 de febrero. David, después de ser detenido, confesó todo. De hecho, dijo que tomó un mazo para carne que se escondió cerca de la casa donde vivía el señor Joseph, que junto con él estaba Camille, quien hacía de vigilante. En caso de que alguien apareciera, simplemente tenía que advertirle que fue él quien dio esos golpes. También dijo que después del asesinato se cambió de ropa. Tiró la ropa que estaba ensangrentada. También tiró el mazo al mar. Creo que ese mazo no fue encontrado. La misma Angélica también contó mucho. Tampoco podemos contar todo sobre esto porque la investigación sigue en curso, así que no podemos revelar algunas cosas. Sin embargo, habló precisamente de la relación que la unía con David. El propio Camille no lo admite, al menos en ese momento no admitía el asesinato. Dijo que el hecho de que estuviera ahí en ese lugar fue pura casualidad, porque salió de su casa. Sin embargo, todo lo que hay en este momento indica claramente que todo esto, de alguna manera, fue planeado principalmente por Angélica, la nieta, que para ayudar involucró tanto a su esposo como a ese compañero de trabajo. Que es como si la responsabilidad de todo lo que pasó recayera sobre ella, aunque el fiscal afirmó que todos tienen sangre en las manos. Y eso, por supuesto, es verdad. En este momento el proceso está en curso. Todos ellos enfrentan una posible cadena perpetua, aunque su participación en este asesinato fue diferente.
También, de alguna manera, la víctima de todo esto es el hijo de 3 años de Angélica y Camil. El niño está al cuidado de su abuela, madre de Angélica. Quizás ella también se convierta en familia sustituta, seguro, tal vez no para toda la vida, aunque los padres enfrentan cadena perpetua, pero seguro que durante muchos años no verá a sus padres. La víctima es el señor Joseph, un hombre de casi 80 años que llegó a Gdańsk hace muchos años. Allí vivió durante varias décadas, trabajó como carpintero. Pensaba que probablemente pasaría el resto de sus días en ese departamento. Como dije, el proceso sigue en curso. Tampoco es la primera historia que, diría yo, tiene un trasfondo familiar, donde la familia, los más cercanos, representan una amenaza para otros miembros de la familia. Actualmente también se realiza un procedimiento similar en Klenica. Eso es cerca de Zielona Góra, donde el hijo y el nieto mataron a la madre y a la abuela. Yo diría que a la señora Danuta, de apenas 66 años. Después del asesinato la enterraron en cemento y la escondieron. Querían ocultar el cadáver de esa manera y la mataron porque la madre y abuela les había dejado la casa, la que tenía, a su nombre, y simplemente querían ser los únicos dueños de esa casa. Fue similar en el caso de Angélica. Ella quería tener la casa y el jardín que pertenecían a su abuelo. Yo diría que hay 2 conclusiones de todo esto. Qué fácil les resultó decidir que iban a matar a un miembro de la familia sin ninguna reflexión. Simplemente era una especie de objeto y un medio para lograr el objetivo de montar un negocio. Eso es una cosa, y por otro lado diría que, a pesar de la planificación, hay una especie de infantilismo en todo esto. El crimen que fue mostrada prácticamente de inmediato, sin realmente pensarlo mucho, sin reflexionar sobre los detalles de cómo se hizo. Simplemente mataremos al abuelo, lo haremos de esta manera y nadie nos atrapará. No es ingenuo, diría que es un pensamiento primitivo. También en este tipo de situaciones, cuando ocurren este tipo de asesinatos, hay que tener en cuenta que los policías siempre consideran que entre los sospechosos puede estar la familia más cercana. Esto se debe a que en Polonia la mayoría de los asesinatos todavía se cometen dentro del círculo familiar. Son los más cercanos, a menudo personas conocidas. Personas del entorno cercano suelen estar detrás de ese tipo de asesinato. A veces esas sospechas son injustas y muchos policías ni siquiera lo mencionan, pero siempre lo toman en cuenta. Y eso es todo por este episodio. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense. Bienvenidos a nuestros nuevos patrocinadores Kamila WPR, Adam Buciu y Katarzyna Gębiec. Saludamos cordialmente a nuestros patrocinadores de mayor apoyo: Mona Monika, Anna Maria KRK, Kinga Struska, Wira, Dorota Kowalówka, Jarosław Jarociński, Dawid Grobecki y Bartosz Dzięciak. Muchas gracias. Si deseas apoyarnos, haz clic en el enlace en la descripción del video.